hay otro miedo que es a decir sí. El papá piensa, porque ha sido educado así, que si le dice eso, se va a quedar mediocre. Ah, es que se la va a creer, que él está excelente y que con eso me contento. Y no sabe que lo que está haciendo es quitarle insumos para su autoestima. ¿Qué hago con mis hijos en crisis, mi querida Marilena? Creo que en este momento, luego de todo lo que se ha pasado, la crisis está a la orden del día. ¿Qué hago con mis hijos en crisis? Bueno, así es, me encantó ese tema que me propusiste porque en realidad hay un tip, una herramienta que uno no tiene a mano, que por lo menos yo no crecí como madre con esa herramienta, y es pensar qué me hubiera gustado que mi papá o mi mamá me respondieran ante esta situación. Es decir, que en vez de reaccionar a la pataleta, a la insolencia o a una conducta inadecuada de tu hijo, que estás consciente que es inadecuada, tú tomas un ratito de respiro, de pausa, te retiras y piensas, a ver, esto es algo importante. Si yo reacciono en vez de responder, reaccionar va con el impulso y con contragolpe emocional, ¿no? Y la respuesta es pensada. Me voy un momento e inclusive puedo escribir, a ver, el momento en que yo viví esto, algo parecido o distinto, pero estando en crisis, me hubiera gustado que mi papi o mi mami hicieran esto. Y esa es una forma en que tú no reaccionas desde la ira, de la furia, desde el resentimiento o desde, sí, desde tu propia herida, aquella que dejaron tus padres, sino desde la necesidad de tu hijo. Es mucho más eficiente. Ok, ahí lo que estamos haciendo es crear empatía con ellos y que esta crisis sea vivencial, puede ser y retroactiva, ¿no? Exacto. Retroactiva, claro, de alguna manera. María Elena, entonces, por ejemplo, ¿qué es en lo que más fallamos los padres que deberíamos hacernos un examen de conciencia y decir, a ver, a mí me hubiese gustado que mis padres hicieran esto, pero no lo estoy haciendo con mi hijo? No estoy, pues, siendo una buena cadena de, digamos, de limpieza del alma, de salud emocional. Realmente lo que mejor podemos hacer es que al revisar nuestra historia, veamos, o si no la has revisado, póntelo como tarea, ver qué cosas a ti te dolieron, no te ayudaron, te molestaron. Exacto. Y en la otra columna, qué cosas sí te ayudaron de papá, de mamá y te sirvieron. Porque si tú no haces eso, estás condenado a repetir la historia. Claro. Muchos padres de familia o madres, cuando estaban creciendo en el proceso, o como adolescentes, decían, a mí no me gustaría hacer esto con mis hijos. Cuando ellos hicieron eso, increíblemente, cuando son padres, no lo repiten, porque tienen la conciencia de que eso no les gustó en ese momento. Okay. Y por dramática que haya sido la situación, no lo hacen, no lo repiten. Pero aquello sobre lo cual tú no haces conciencia, estás, voy a decir así, condenado a repetirlo con tus hijos. Entonces, tú me preguntas, ¿cuál sería un error ese? No hacer conciencia sobre aquellos miedos, por ejemplo, con los que te educaron tus padres. Claro. Otra vez me parece, hay 9 miedos fundamentales. A ver. Esto lo explico en el taller de paternidad consciente. Ajá. Ahora lo resumo así, nomás de manera general. Pero 9 miedos con los que de ley 1 o 2 de esos tú fuiste educado. Entonces, lo más probable es que los estés repitiendo. Si ¿Cuáles es son los que, 9 miedos así a boca de a jarro? grosso modo, Algo fácil, sí. ok, todos los que pueda recordar voy a intentarlo. Hay un miedo a, bueno, el más grave de todos, podría decir, un miedo al abandono, un miedo a no ser querido. Cuando una persona ha tenido en su historia alguna cuestión de rechazo, ¿ya? No de que lo hayan sacado de la casa necesariamente, o sí, pero que se haya sentido abandonado en su propia casa. Se relaciona con sus hijos desde ese temor, entonces le cuesta mucho poner límites, se engancha con las preocupaciones o el sufrimiento del hijo o no puede decirle no porque le angustia sentir que su hijo no lo va a amar. Ok, perfecto. Ok. El miedo a ser ordinarios, a ser comunes y corrientes, que va mucho con la Estamos época. viéndolo desde los padres, ¿no? Me lo está Sí, diciendo desde los padres. Ok, así ok, es. El ok. miedo a que tus hijos sean comunes y corrientes, es decir, esa exigencia que se le pone al hijo de tú te tienes que destacar, solo 10, solo comportamiento o situación 100, alegría, optimismo, éxitos, logros, metas.
porque si tú no estás aquí, entonces vale cero. No permiten el intermedio. ¿Cómo es la vida? 90, 80, 70, 60. Claro, Esa es claro. la vida. Y no está mal, ese es el camino. Uno por excepción está en situación 100 de rendimiento, de estado anímico y de miles de cosas. Lo normal es que vayas por aquí. Entonces, Claro. eso no se valida. ¿Por qué? Porque a lo mejor tus padres, si no era 950 o si no era excelente conducta, o si te llamaban la atención una o dos veces, entonces ya no valía. Ya eso equivalía a no me representas, me haces quedar mal, cómo te va a ir en la universidad, qué drama esto. ¿Me Oye, explico? pero eso te mantiene el cortisol altísimo, ¿no? Qué estrés. Totalmente. Porque Sí, claro, porque tengo que ser 100, tengo que ser 100, pero tú acabas de decir algo que para mí es muy importante. No solamente es la capacidad del niño o del joven, sino el estado anímico. De repente se pasa, la vida es de altibajos y todos los días no son iguales. todos los días. Todos los Exacto, días las emociones fluctúan. Todos exacto, los días de nuestra vida. exactamente. Vivir en esa tensión, pues me imagino que te debe hacer llegar a enfermedades, Sí, porque el cortisol no puede estar siempre tan alto en todo nuestro cuerpo. así es. Es que el cortisol alto, que es la sustancia química del estrés, no Ajá. permite entender, estudiar, no permite retener, memorizar, organizarse. Entonces, a veces hay niños que están Con el distraídos, push de los papás, ¿no? El push de los papás. no rinden y no pueden, y están estresadísimos, Exacto, pero es esta ansiedad. Papás que exacto. están orgullosísimos de que sus hijos piensen en los negocios del futuro, cuando en realidad es absolutamente contraindicado. Un niño no tiene por qué estar pensando en el futuro, tiene que Así disfrutar es. su presente. ¿Sí Así ves? es, totalmente de acuerdo. Ok, ese miedo está clarísimo. ¿Hay algún otro miedo? Son 9, pero vamos a decir los que Bueno, podemos enumerar ahora, ¿no? hay otro miedo que es a decir sí. El miedo a que yo te diga, ¿sabes qué? Me pareces increíble entrevistadora. Ujú. Eh, Decirle a tu hijo, lo has hecho, lo hiciste muy bien, o cómo lo hiciste. Me encantó, me encanta que llegues a la casa y me saludes. O, ¿sabes qué? Explícame cómo lograste este partido, porque realmente lo hiciste muy bien. Es como una tacañería afectiva. El papá piensa, porque ha sido educado así, que si le dice eso, se va a quedar mediocre. Ah, es que se la va a creer, que él está excelente y que con eso me contento. Y no sabe que lo que está haciendo es quitarle insumos para su autoestima. O sea, la motivación interna viene de sentirte bien contigo mismo, no de Claro. sentirte mal o Y que siempre te en lo, falta. y que te lo reafirmen, ¿no? Es importante. Exacto, exacto. Ajá. Entonces, el miedo a decir sí es otro de esos miedos importantes con los que a veces educamos. Entonces, no le das seguridad al otro, ¿no? El Claro. otro es un miedo a ser ordinarios, miedo a la felicidad. Es decir, Qué increíble, ¿no? sí, es increíble. Sí, yo descubrí dos de Increíble. esos 9 miedos en mi familia y en una de esas citas psicológicas que tenemos constantemente con mi hermano Roberto, digo, ñaño, Ajá. quiero comprobar si mi miedo, los miedos con que yo creo que me educaron mis padres son los mismos tuyos, porque tendrían que ser los mismos. Y me dijo, sí, efectivamente. Los dos que yo he identificado eran los de él. Entonces yo hice como prueba del 9, sí son. ¿Y hay miedos que son más de ciertas familias que de otras? O sea, hay miedos que Sí, digamos, porque vienen que en se, cadena. que se agudizan en ciertas familias, ¿no? O sea, como Sí, que es el genotipo de la familia estos miedos. sí, el mío viene de lo que yo recuerdo de mis abuelos paternos, súper seguro. Ya. Entonces, abuelo, padre, y yo ya rompí esa cadena. Tú rompiste esa cadena porque obviamente trabajaste en ti, ¿no? Trabajaste Sí, en eso. y no es desde el principio de mi maternidad, pues no, no son 33 años de esto, sino cuando he leído y me he involucrado en esto de la paternidad consciente, que es lo que te hace realmente entrar en ti y ver qué es lo que te impide a ti conectar con tu hijo, influir en él, educarlo, formarlo y bueno, ser, ¿Y cómo detectamos el miedo a la felicidad, para Elena? el miedo a la felicidad consiste en que tú solamente el miedo a la felicidad es lo contrario, pero miedo a la infelicidad, es decir, solamente se aceptan en esta casa los momentos en los cuales puedas estar con fe, optimismo, rindiendo, etcétera. No es lo mismo que lo de ser ordinarios, es diferente.
Entonces, no das espacio al miedo, a la tristeza, a la ira. Y Ok, eso el niño lo guarda, ok, ¿ya? Y tú te vinculas con tu papá solamente mostrando tu parte positiva, buena, optimista, ya, que rinde, etc. Ese es el miedo a la felicidad. ya, ok, Ese- perfecto. No muestres tu verdadera cara. Pero la mayoría de los chicos son así, ¿ah? O sea, con los papás son totalmente diferentes de lo que son, porque no los vamos a entender, pues, de que ellos sean totalmente todo lo que ellos piensan, no se lo vamos a poder decir a los papás. Lo que pasa es que un chico que siente que en su casa no puede ser auténtico, es decir, Ajá. poder compartir con sus Sí. padres cómo fluctúa diariamente entre todas las emociones de bienestar y de malestar, simplemente lo bloquea e inclusive puede bloquearlo para sí mismo. Ok, Pero si la casa, el hogar permite y dice, no pasa nada estar triste, es normal tener ira, o cuéntame qué te pasó en esto, y el niño en la historia puede decir alegría, tristeza, frustración, mami, sentí una vergüenza horrible, entonces a él le va a parecer natural esto y va a poder compartirlo no solo en casa, sino afuera. Tiene ya, una afectividad mucho más solvente que si ok. esconde o se pone máscaras aquellas emociones que son de malestar. No hay emociones ni buenas ni malas. Todas son buenas porque, digamos que yo me enojo o estoy frustrada, tengo que ver el mensaje que tiene eso para mí. Lo que tiene son diferentes consecuencias, ¿no? Porque si estás con ira y tiras a la cocina y tiras la comida, o sea, tiene una consecuencia, ¿no? O si le pegas o matas a alguien, depende de qué forma tú manejes esa cantidad de emociones, sean buenas o malas, ¿no? O Sí, clasificadas entre buenas y malas. así es. Y el padre y la madre son los que están llamados a enseñar eso que tú dices que se llama regulación emocional. Uno Regulación. ayuda a regular las emociones. Entonces, si tú a un niño solo le dejas que exprese las emociones de bienestar, le quitas la realidad de la vida, que es la vida es malestar y bienestar. No los Exacto. dejas, no le enseñas, él las bloquea porque no sabe cómo y la forma en que las expresa es así. Pataleta, tira pelota, cuaderno, furia, puñete. Sale de casa y cómo expresa la ira. Le mete un puñete a su compañero, se contesta mal al profesor o cae en drogas porque quiere ver una forma de anestesiar lo que existe porque existe en la vida. Así Entonces, es, totalmente. cuando somos adultos lo que cambia es la forma madura en que ya nosotros regulamos las emociones, pero mientras son chicos estamos en obligación de enseñarles a regular las emociones. Ahora, María Elena, en esta época hay mucha crisis, hay más crisis, ¿tú lo has notado? Es lo que hablábamos Definitivamente. previo a, por esto de la pandemia, por el encierro, por una forma diferente de socializar, Sí, porque estamos con miedo a que venga un nuevo virus, con miedo a muchas cosas, ¿no? todo eso que mencionas son los factores que han hecho que universalmente se eleven los niveles de ansiedad y depresión también en adultos y en jóvenes. Pero la diferencia es que los niños y adolescentes no siempre, a ellos no siempre se les enseña a regular las emociones o se les comunica o se les habla de estos miedos y cambios que se han ido suscitando, sino que Ujú. simplemente se actúa o ellos escuchan el miedo de los padres o los cambios en las normas o de afrontamiento de la pandemia sin que se les haga la explicación adaptada a los niños. Por Ok. eso niños y adolescentes, tanto por eso como por el encierro y la falta de socialización, se han visto en incrementos de ansiedad y de depresión. Marilena, Entonces, ¿qué tú hay más estarías, crisis? claro, ¿tú estarías de acuerdo en que los niños vuelvan a las aulas? Real, Que el colegio sea otra vez parte de sus vidas? realmente es mucho más seguro y beneficioso para los niños y adolescentes. Están seguros porque se toman bastantes o muchas O irresponsables sea, tú sí medidas. estás de acuerdo, tú Estoy de estarías de acuerdo acuerdo, en estoy que de vuelvan acuerdo. a las aulas, Que con todo vuelvan. y Omicron, con todo y Omicron. Lo que pierden es demasiado, Mariela. Lo que yo escucho en consulta de los adolescentes y lo que pasa por la falta de socialización, creo que no lo saben los padres. Los profesores sí lo saben porque ellos vieron el antes y después y todo lo que han perdido los chicos y los niños. Es increíble a nivel académico, a nivel de contenidos, a nivel de herramientas de socialización, de seguridad. Uh -huh. El colegio, la escuela es una fuente de autoestima para nuestros hijos. Los padres no alcanzan realmente a compensar.
no todas las familias tienen herramientas para hacer de este espacio familiar el sitio en donde ellos reciban la seguridad, el diálogo, la expresión de las emociones. No, no digo porque sea inseguro, más allá de que sí hay familias en donde el niño está en riesgo, sabemos, por el tema del abuso sexual, de estar viviendo con el abusador ahí, pero digamos que sacamos esa ecuación de ahí. No tener el espacio de socialización que el colegio da realmente genera un déficit en la formación del niño. Entonces, ahora que ha bajado la pandemia, que hay vacuna y que el Omicron es una gripe incómoda, yo creo que realmente lo mejor que se puede hacer es que asistan a las escuelas y a los colegios con las medidas que deben mantenerse. Ok, es lo más adecuado para la salud psicológica de los niños. ¿Qué tan afectados? ¿Ya hay mediciones de cuántos se han afectado a los chicos por no ir al colegio? Mediciones internacionales, estadísticas, no sé, en España, que están tan avanzados en pedagogía, en algún otro país escandinavo, aunque son diferentes realidades, a las latinas o las iberoamericanas, pero ¿hay algún tipo de índice no sé, de gestión que se ha hecho para poder, pues, valorar qué tanto se ha perdido con números reales? Sí, no los tengo a mano. Estados Unidos es el mayor medidor de estos indicadores en general. El mundo anglosajón en investigación es el que siempre está a la vanguardia. Habría que investigarlos, pero ellos tienen los índices de ansiedad, de depresión y también de no efectividad en el sistema, no la misma efectividad en el sistema online, y no solo por esta experiencia, sino que los Países Bajos efectivamente ya habían dado estudios de cuán poco eficiente era la educación online, prepandemia, y el resultado era, esto no es efectivo, esto no da lo mismo. ¿Por qué no da lo mismo? Porque la interacción humana no la reemplaza nadie. Nadie, o sea, ni el mejor avatar. ¿Ya? Y ni el mejor avatar, mira. El mejor avatar, o sea, ni el metaverso lo va a reemplazar. Y los profesores han hecho grandes esfuerzos, Mariela, me consta, por hacer que esta educación online sea eficiente, sea efectivo. Y sin embargo, no pueden lograrlo. La forma en que el estudiante del otro lado puede, voy a usar esta palabra no adecuada, pero romper o trampear el sistema de estudio y de aprendizaje es altísimo, uno. Y dos, no tiene pues la voluntad para aprender de la forma más responsable y eficiente con su voluntad. No está listo, es un niño, es un adolescente. Justamente lo que no tiene es la capacidad de retener, de memoria, de interés. La parte emocional es importante y esa es la que se pone en juego y se educa en el colegio, y con esa aprende también, y una pantalla no lo reemplaza. Así, hasta déjame ver lo que has copiado, que ya se me fue lo que dijo el profesor. O sea, hasta en eso, ¿no? La interacción con el de al lado del pupitre. Todo eso importa un montón. Todo eso importa un montón. Pero bueno, eso es algo muy valioso lo que tú acabas de decir, María Elena, porque realmente los niños sí necesitan, pues, y no hablamos de la parte deportiva, y no hablamos de la parte de artes, no hablamos de ese tipo de cosas que también se le inculca en el colegio y que es tan, digamos, tan desarrolladora de talentos y de aptitudes. Así es que esa parte de las competencias, por decir así, que justamente el colegio se pone, salieron de esta educación online, pues no las puedes incorporar, o si las incorporas no da lo mismo. No, pues, ponte a hacer ejercicio como Jane Fonda. Nada que ver, pues, o sea, no. Yo puedo tener un entrenador virtual, pero específicamente es para una hora y para hacer ejercicios específicos. Pero y tú como adulta, Claro, y yo como adulta, ¿no? Que le paro bola cuando está hablando. Pero, ¿cómo han vivido los padres este tema? Porque los padres amamos a nuestros hijos, pero yo no sé si los padres están felices de estar ahí en la computadora. No te muevas, quédate ahí, coge nota, y tienen que hacer otras cosas. Muy duro para los padres, muy difícil. Y me imagino que se sienten muy culpables, María Elena, porque es esto de que, no, porque yo soy mala madre, no le estoy parando bola a mi hijo, mira que no puedo ser una buena profesora. Es esa culpa que también te llena de no poder
ser adecuada para impartirle la educación a sus hijos, sobre todo a los chiquititos también. A los chiquititos hubo la situación en que o no se los podía atender o se los subsidiaba. Entonces, luego de ese año en que no han ido, hay los pequeños que ya debían estar en trazos, en cortar, en enumerar, en letras, vocales al menos, nada. En online apareció todo como que sí, y cuando fueron al colegio, las profesoras dijeron, no saben nada, todo se lo había hecho la mamá que pudo, porque la que tuvo que alternar o con las cuestiones de casa o con el teletrabajo o el trabajo presencial, simplemente no pudo. Entonces, no lo pudo hacer y el niño quedó en este déficit educativo, académico. Entonces, sí, ha sido muy duro para los papás, realmente también. Y eso que no estamos hablando del problema de conectividad que existe en el país, ¿no? Es muy grave en los segmentos socioeconómicos con bajos recursos lo que sucedió, porque miles de estudiantes, de chicos se quedaron sin poder estudiar en el año de la pandemia. Eso es gravísimo, pues, lo que le pasó a esta generación por no poder ir a la presencialidad, porque hubo colegios que simplemente en ese recinto o en ese lugar no había conexión, punto final. Y esto no abastece. Entonces... Y hay otra decisión que tomaron muchos papás, de no enviarlos, de hacerlos perder año. Tal vez hay niños que en este momento han perdido 2 años. ¿Podría ser? Claro, así es. Así es. Y con eso las consecuencias que hay, ¿verdad? Porque, bueno, el hogar es hermoso, pero... Pero te retrasa 2 años para ser profesional, te retrasa 2 años para ser económicamente activo, te retrasa 2 años y retrasa también el mundo, si te puedes ver. Es que es una cadena interminable. Exacto. Una cadena interminable que tiene muchísimas consecuencias y que además la seguiremos estudiando, ¿no? Para finalizar, María Elena, hablando de la crisis, ¿cuál es la mejor recomendación que tú le puedes dar a los padres que nos están escuchando para no mejorar por completo? Porque tú sabes que lo que se baja es el impacto, ¿no? O sea, las probabilidades de que pase, para que realmente haya un hogar en este momento con todas las circunstancias, con menos crisis. ¿Cuál sería pues, el mejor consejo que tú puedes dar a grosso modo? El mejor consejo que le podría dar a los padres es vean a sus hijos, escúchenlos, conversen y que no hagan un hogar solo funcional, operativo, es decir, te bañaste, hiciste los deberes, leíste, cumpliste, te conectaste, etc. O sea, lo mejor que puede pasar es que generen este estado de bienestar que pasa por la afectividad. La afectividad pasa no por cuánto rindes, sino cuánto te disfruto por lo que eres. Y eso sin olvidar el desarrollo de hábitos y de tareas, no digo que se lo dejen nada, eso es fundamental, el desarrollo de las competencias, pero poniendo como prioridad este ser, este estar, este disfrutar. Pero ¿cómo conectas con ese niño? Yo sé conectar con mis hijos, ¿no? Comenzamos a conversar de cosas que yo sé que le interesan, pero ¿cómo conectas con los niños que son más chiquitos, con los niños que de repente, solo a través de leerle libros? Creo que eso es una gran conexión, por ejemplo. Esa es una, leerle libros, pero la mayor conexión con una persona y con un niño está dada por el hecho de validarlo, de verlo desde la realidad de lo que él es, sin negarle, sin tener al hijo real versus el hijo ideal, y tú hablar con este hijo con el que sueñas, con el que aspiras, con el que quieres desarrollar tales cosas, sino viendo al que es de verdad. Como un holograma, no, hay que ver el de verdad. Ya, ok. Hay que ver el de verdad, exactamente. Claro. No al avatar que tú quieres hacer de tu hijo. Exacto. Entonces, de acuerdo. Ahí conectas. Ya. Ok. O sea, aceptarlo. En otras palabras, aceptarlo, tal cual es. Exacto. Ok. Ahora, te prometo que esta sí es la última pregunta. Cuando tú hablabas de los miedos, que son 9, que de repente entran a tus redes sociales o a tu canal YouTube y pueden ver ese capítulo que tú le estás dando o lo vas a dar en talleres. Bueno, no llegamos a todos, María Elena, pero hay una cosa que sí me quedó ahí dando vueltas en la cabeza, y es el hecho de que nuestros padres eran totalmente diferentes a como somos ahora. Y siempre se hace un chiste de que nosotros teníamos mucho temor de nuestros padres y ahora nosotros tenemos temor de nuestros hijos. Esto es una realidad generalizada, pero quiere decir que esos 9 miedos, a pesar de que eso haya cambiado, ¿se mantienen esos 9 miedos? Sí, porque van en nuestra educación.
vienen con la herencia educativa que hemos recibido. Entonces, si uno no ha hecho conciencia de esto, los transmite. Claro, pero nosotros estamos un poquito más inseguros porque no tenemos, o sea, muchas veces nos falta autoridad, nos da miedo ser autoritarios, ¿no? Y que el niño se sienta mal, cuando antes no pasaba eso. Claro, es como hemos pasado al extremo del permisivismo. Ya, ok. Entonces, Y yo creo que el ser muy permisivos a los chicos lo tradicen como que no les importo. exactamente. No es que bien mi papá me da todos los permisos o mi papá me deja en libertad. No, la traducción es una negligencia que Ajá. termina en una ira contra el padre, en un coraje, resentimiento, que es, no me diste las herramientas que yo necesitaba, no me dijiste nada, no me pusiste límites que me enseñaran a conocer lo que era la vida de verdad. Y ahora estoy en estos problemas. No puedo manejarme en la universidad, ni en mi trabajo, ni en mi nueva familia o con las parejas que yo vaya teniendo en la vida. O sea, no he aprendido de la vida, lo estoy aprendiendo a golpes. O sea, Porque no sé, porque tú no me pusiste límites, tú sabías dónde era el límite y no quisiste decírmelo. tenía Es mucho que increíble, ¿no? decirme. Por un lado ese tema y por otro lado el no decirle a los chicos que están bien, que están haciendo las cosas bien, hay que saber equilibrarlo. Yo creo que eso es lo que... Exacto. Ese es el desafío y lo vamos a dejar para una próxima. Este desafío lo dejamos hasta la próxima charla. Gracias, María Elena. Me encanta poder conectarme contigo. Un abrazo. Besos a Robertito. Que Dios los bendiga muchísimo. ¿Qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes gracias al auspicio de Municipio de Guayaquil, Calipto, UTEC, ATM, DACE, Ceviches de la Rumiñahui, Urbaceo y Ecoair.